tardes. Vamos a empezar de una manera un poquito discontinua, en el sentido que estamos esperando a dos ponentes. Me han mandado un mensaje que llegan en 8 minutos. Nos gusta ser puntuales, por eso es el motivo que voy a aprovechar estos momentos sin presentar a los ponentes, porque todavía faltan dos. Perfecto. Sí. Bien, entonces voy a hacer la presentación como siempre hacemos de la Asociación LT Cavite, y luego ya digamos que el acto va a empezar con el presidente adjunto del Centro Asturiano, el acto, cuando lleguen estas personas. Bien, primero agradeceros vuestra asistencia. Ayer hicimos el primer día de estas cuartas jornadas de la Hispanidad y Leyenda Negra en Madrid. Cumplimos 2 años en Madrid como asociación LT Cavite y me siento realmente muy contento de los trabajos que estamos realizando. Nos hemos expandido en varios municipios: Torrelodones, Villaviciosa de Odón, Pozuelo, Alcorcón, Móstoles. Y también tenemos contactos ahora con la Comunidad de Madrid, propiamente dicho. Y sinceramente, y por supuesto, centros, y el más importante, el Centro Asturiano de Madrid, por supuesto, que es el que nos ha dado el espaldarazo para todo este tipo de actuaciones. Bien, la presentación de este acto de hoy, ayer fue sobre el tema del genocidio, la falacia del genocidio. Fuimos 3 ponentes. Y realmente creo que fue muy interesante, y ya habrán comentarios, y la grabación va a estar tanto en el Centro Asturiano como en nuestro canal YouTube de la asociación. Bien, entonces me voy lo que voy a realizar es una breve historia de lo que hemos hecho. Hemos hecho ya 3 jornadas y siempre lo hemos hecho con la colaboración del Centro Asturiano. La primera fue el sábado 14 de mayo del año 2022 y se hicieron 3 actos. Uno era la presentación de la propia asociación LT Cavite, una mesa redonda sobre la hispanidad y mesa redonda sobre la leyenda negra. No los voy a citar porque ahí más se está leyendo. Pues teníamos a Pablo Victoria, un gran referente dentro de lo que es para nosotros la historia de la hispanidad, a Jesús Balbuena, a Javier Isaac Peral. Teníamos también a Javier Santa Marta, que también es otro que escribe varios libros ya y es muy conocido. A continuación, el año siguiente fue el sábado 25 de febrero de 2023, donde hicimos las segundas jornadas, y en este caso fueron 3 también actos. Una ponencia de los incas hispanos, un hispanista peruano que ha escrito un libro sobre los incas hispanos, que también es un referente para nosotros. Cuando viene, evidentemente hacemos giras, le ayudamos para que difunda toda la información que tiene sobre la historia. Mesa redonda sobre la hispanidad, leyenda negra, entre los que estaban nuevamente Javier Santa Marta y César Guevara, que es uno de los ponentes que vamos a tener hoy. Evidentemente un breve currículum vitae de estos señores ponentes, que ya será después cuando vengan nosotros dos. Por último, fue una charla con Luis López Linares, el famoso director que ahora es para nosotros el hito que está haciendo con su segunda película, Hispanoamérica, a quien por supuesto aconsejo a todo el mundo verlo. Es realmente, como decía ayer, lo repito, una oda a la Hispanoamérica, y muy bien construido. Y bueno, ha ido el rey de España, ha ido a verlo. Eso ya con eso os digo todo. Y está siendo la película más vista por ahora, el número de personas que están yendo a verla. La tercera jornada fue el 30 de mayo, que fueron 2 ponencias, una sobre España en Europa del siglo XVI, por nuestro almirante retirado José Ángel Santos Cortizo, y la segunda, el peso hispano real de A8, otro hispanista que vive en Sevilla, que vino para dar su charla. Bien. Ahora vamos a hacer la presentación de 2 jornadas, como hemos dicho, y hoy toca mesa redonda. Vale, interesante. Bien, hablando de la asociación LT Cavite, lo primero que tengo que decir es que es una asociación
que es iniciativa de la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil organizada hacia un determinado fin se organiza y en base a la voluntariedad y altruismo de las personas que están involucradas o metidas con él, hacen esta asociación. Es una asociación que es apartidista, que es sin ánimo de lucro. Sí, un momentito y luego ya les hacemos la presentación formal. Ahora mismo estoy solamente haciendo la presentación de Cavite. Sí. Bien. Los objetivos son divulgar nuestra historia compartida y preservar y defender el idioma español. Y sus acciones creo que ya son de todos conocidos. Acciones son conferencias, videoconferencias, charlas, exposiciones, presentaciones en colegios, giras para los hispanoamericanos que vienen a dar sus charlas. Estamos en 34 provincias de España y, como había dicho, dentro de Madrid estamos en varios municipios. Esto no significa que seamos una multinacional o que nos paguen dinero, ni mucho menos. Todas las personas que están trabajando en esta asociación lo hacen de manera altruista y de manera voluntaria. Bien, sobre todo comidas, ¿no? Como ven, estamos en muchos sitios, que es lo que nos sirve para poder hacer giras cuando vienen ponentes de Hispanoamérica. Y también estamos en el mundo de manera colaborativa con otras asociaciones o nuestras propias asociaciones, en América, Hispanoamérica, por supuesto, en Estados Unidos, sobre todo en la parte oeste y tenemos grupos que nos sirven para poder divulgar cosas. Nuestra revista última que hemos sacado se está divulgando más en Estados Unidos que en España, por ejemplo, debido a los contactos que tenemos. En Europa también tenemos, principalmente en Bruselas. Bien, y por último deciros que hemos ganado un premio que para nosotros es muy importante y por eso me gusta divulgarlo ahora, que ha sido reciente. El 29 de febrero nos lo han entregado. Es el premio de la solidaridad por la hispanidad. Lo dio la asociación Foro España Cívica. Y termino con esta pequeña presentación con un vídeo sobre esa entrega de premios. Tengo que poner las gafas, ¿no? Son solo 2 minutos, ¿no? La Asociación Héroes de Cavite tiene como objetivo realizar actividades culturales como conferencias, publicaciones, y una intensa y original actividad en redes sociales que deben seguirla. El objetivo es fomentar el hispanismo y la historia compartida. El jurado de los premios Foro España opina así. La Asociación Héroes de Cavite, con su trabajo, nos ha ayudado a aprender de nuestra historia y a evitar los errores del pasado. Celebra la historia y la lengua española, porque son España, son hispanidad. Con sus actividades nos abren continuamente ventanas a la historia de España, defendiendo a nuestra patria contra la leyenda negra, que tanto daño ha hecho contra la imagen de España y la unidad cultural de los pueblos de América con ella. Premio a los valores de la hispanidad a la Asociación Héroes de Cavite. Recoge el premio su presidente, Ángel Benzal. Entrega el embajador de España ante la ONU, don Inocencio Arias. Este premio es un reconocimiento para los 2.300 hispanistas que están en los diferentes grupos de Héroes de Cavite en todo el mundo, especialmente para los 130 compañeros que están colaborando de forma activa para que desde la sociedad civil a la que pertenecemos se conozca la realidad histórica de la hispanidad. Así, sintiéndonos orgullosos de nuestra historia compartida, podremos trabajar juntos e ir alcanzando metas que sirvan para proyectar hacia el futuro una hispanidad que sea un espacio común de oportunidades para todos. Quien quiera asociarse o conocer más sobre nuestra asociación, le recomendamos que siga nuestra página web y redes sociales. Os esperamos. Muchas gracias.
Valladolid, como saben, es la casa de todos los acentos, una región que celebra como nunca la suerte de pertenecer a uno de los proyectos culturales más importantes del mundo, la hispanidad. Por eso me alegra tanto que se premie a la Asociación Cultural Héroes de Cavite, un ejemplo de respeto por la verdad y por la historia, por la edad de los ciudadanos hispanos, los españoles, a ambos lados del Atlántico. Pues muchísimas gracias. Y ahora sí le doy paso al moderador y al ponente, para aquí, al presidente de aquí de la Centro Asturiano, para que empiece el acto. Gracias. César. No, pues sí, porque primero el moderador y el moderador. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, incluso los que repiten, porque se ven aquí. También bienvenidos otra vez, porque hoy tenemos una segunda sesión sobre las cuartas jornadas en Madrid, sobre la redundancia, sobre la hispanidad y la leyenda negra. Ayer hubo aquí dos ponencias muy buenas, un veterano que se las sabe todas desde el escenario, y una que no ve porque dijo que era la primera vez que se metía en estas lides, y lo hizo pues porque ha dicho que era la primera vez, pero parecía una experta, ¿eh? Lo hizo muy bien. Bueno, hoy tenemos una mesa redonda Bueno, ahora la mesa redonda la anunciaré a continuación. Voy a ver la sinopsis que tenemos. La civilización hispánica en el siglo XXI continúa su rica tradición de lucha cultural en el mundo cada vez más interconectado. Sin embargo, esta lucha cultural enfrenta nuevos desafíos, como las nuevas ideologías postmodernas, revolución global, técnico-financiera y Agenda 2030. Y bien, sí, efectivamente, decía que lo de la mesa redonda, que trata sobre la civilización hispánica y su lucha cultural, representará y desarrollará opiniones y puntos de vista sobre la civilización hispánica y su constante lucha cultural. Habrá enfoques desde puntos de vista y ángulos a través de intervenciones individuales, breves y sintéticas. Y estará compuesta por los siguientes miembros. Don Julio Enche,
Parece que he sentado... No, soy yo. Ah, sí, sí. Bueno, pues muy bien. Es abogado con despacho profesional en Madrid, licenciado en Derecho por el ICADE, perteneciente a la Universidad Pontificia de Comillas, letrado asesor de empresas por ICADE y de Universidad Pontificia de Comillas, diplomatura obtenida en el periódico, el periodo académico 1981-86, y divulgador histórico de la Hispanidad y escritor, libros publicados, autor de La leyenda de India sobre el ordenamiento de protección de la monarquía hispana a las poblaciones nativas de América, 2021. Libro que analiza el ordenamiento jurídico vigente durante más de 300 años en Hispanoamérica y coautor de cartas hispánicas al rey de España, obra publicada por 6 autores hispanoamericanos 2023. El libro presenta de forma sencilla y amena las verdaderas historias de lo que fue la realidad de los 3 siglos de convivencia en los territorios americanos y peninsulares bajo la monarquía hispánica. Asimismo, ha publicado otros artículos en periódicos digitales sobre historia jurídica de América. Y bueno, sigue don Rafael Codes, me parece que sí, hasta la derecha de la mesa. Es licenciado en Derecho y perteneciente al Cuerpo Técnico de Hacienda del Estado. Es estudioso de la historia, además de escritor, de escritura creativa, faceta en la que ha obtenido diversos premios de relato corto. Uniendo a ambas pasiones, mantiene en Facebook junto con Silvia Ribelles la página de relatos históricos, Relatos en piel de toro. El año pasado trazó junto a la misma autora su primer libro monográfico sobre un episodio histórico, El Galeón de Manila, la ruta que cambió el mundo, sí es, publicado por la editorial Everest. Sigue Luis Antequera, nuevo en esta plaza. El matador. Es escritor, periodista, hispanista y conferenciante. Ha dirigido varios programas de radio. En la actualidad, director del programa de radio Esta no es una semana cualquiera. Ha escrito más de 2.000 artículos especializados sobre noticias de actualidad, historia de España e historia de la hispanidad. Autor de varios libros sobre historia, siendo de especial importancia para esta ponencia titulada Historia desconocida del descubrimiento de América, en busca de la nueva ruta de la seda. En breve saldrá a la luz su libro, que es referencia a esta ponencia. Y ya por fin, a mi derecha, don César Simón Pérez Guevara. Y ya está aquí por segunda vez, por lo menos. Bien. Historiador hispanista venezolano, abogado, profesor universitario, locutor y conferenciante. Candidato a doctor en Historia, máster de Derecho Procesal, Constitucional, abogado. Miembro ordinario de la Academia Mundial de Justicia Constitucional y presidente del Centro Rostio, donde se encargará de dictar cursos, charlas y conferencias dirigidos a todos los públicos. Su línea de investigación actual se acerca, es que me tienen que disculpar porque siempre me dejo los ojos de ver en casa y luego tengo que palpar. Su línea de investigación actual se acerca a la historia de las instituciones jurídicas, de la hispanidad, partidas, decretos, recopilaciones, ordenanzas, leyes de Indias, consejos de Indias, estructuras universales, reales, células de gracia al sacar, etc. Su último libro publicado es Vanidad, Locura
y entusiasmo. 3 casos de Juan Germán Rostro en 2019. Y bueno, pues creo que ya no les distraigo más y tiene la palabra el moderador. Pues buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar a la Casa de Asturias. La verdad es que no podía haber mejor lugar para recuperar o renacer nuestro orgullo hispánico que siempre que tenga relación con Asturias. Parece que la historia nos lleva siempre a resurgir allí. Luego a la Asociación Héroes de Cavite, en la que me honro en colaborar y participar, porque lo que están haciendo es una proeza y hay que quitarse el sombrero. Y ya entrando en materia, porque las introducciones deben ser siempre breves, yo voy a hacer más bien de agitador y provocador de la tertulia. Yo luego meteré mi parte, pero quizás sea bueno que los aquí ponentes en la mesa tengan un tiempo limitado a 15 minutos no más y surja pues la charla, la tertulia, incluso con el público, para que nos sintamos como si estuviésemos en el salón de casa o en una cafetería unos amigos hablando de temas importantes que nos preocupan. En fin, la cuestión que hoy nos trae aquí tiene mucha amiga: la civilización hispana y su lucha cultural. Vamos a ver qué lucha hemos hecho hasta ahora y cuál hay que hacer. Y sobre eso hay una importante reflexión que hacer. Yo, para repartir turnos, si me permitís, los amigos y compañeros de la mesa, le voy a dar la palabra en primer lugar pues, a la persona que viene de más lejos, que ya lleva un tiempo con nosotros, que es César Pérez Guevara, si te parece, un poco por referencia siempre a las personas que nos acompañan y tienen ese recorrido tan importante como ha hecho César hasta ahora en su país, ahora en España. Todo tuyo, César, el micrófono. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Queridos amigos, como siempre digo yo, cuando participo de esta clase de ponencia, siendo que está siendo grabada, pues a fin de cumplir con el deber de educación con cada uno de los que nos está escuchando, pues entonces yo quiero saludarles en el uso horario que lo esté haciendo. Por tanto, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es que se ríen porque algunos que están en el público ya habrán visto alguna conferencia en la cual he participado y usualmente lo hago, pero es que a mí me enseñaron a ser educado en casa y me gusta saludarlos a todos. Fíjense que hablar acerca de la leyenda negra antiespañola en España en el siglo XXI hace que uno tenga una serie de certezas luego de tanta investigación, luego de tanto ver cosas, luego de tanto investigar cosas, y por supuesto que el momento en el cual se tiene la posibilidad de hablar delante de un público, uno tiene tantas cosas que quiere decirles y no hay posibilidad de que no dé tiempo para todo. De ahí que yo suelo utilizar algún ejemplo en particular con el cual pueda yo partir en una suerte de hilo conductual y hacer que ustedes vean lo que yo quiero transmitirles. Yo nunca pensé que me amenazaran tanto a esta edad. Nunca creí que realmente a estas alturas me fueran a mandar tantos mensajes horripilantes, me fueran a decir tantas cosas terribles por las redes sociales, por lo menos ahora que estoy en España, por ahora, mientras estoy en España. Y usualmente esta clase de cosas, esta clase de alegatos, esta clase de injurias, ofensas, palabras desdichosas, ¿no?, en mi contra, se hacen por las cosas que digo. Tú no tienes idea de quién fue el libertador Simón Bolívar. El libertador Simón Bolívar fue un hombre todopoderoso, bondadoso, que acabó con toda esa malvada raza de españoles. En el siglo XXI esa clase de cosas se dicen. Y lo peor es que hay españoles aplaudiendo eso. Luego, hablar acerca de la leyenda negra española y tener un ejemplo particular tan vívido
aquel de ustedes que quiera, al final de estas palabras les muestro mi TikTok o mi Instagram para que observen ustedes las cosas que me dicen, hace que uno se dé cuenta que por lo menos hay un problema. No podemos nosotros estar en pleno siglo XXI considerándonos los hombres más civilizados, más pacíficos y más racionales de toda la historia y de pronto observar que hoy en día, en pleno siglo XXI, se habla de lo bueno, de lo poderoso, de lo maravilloso que es matar españoles. A ver, todo esto tiene por supuesto que una razón, ¿no? Tiene una causa. Cuando uno es chico en Venezuela, entre las cosas que a uno le hacen aprender, está una que otra frase de Simón Bolívar, por no ser exagerado, pero del decreto de guerra a muerte. Españoles y canarios, contad con la muerte aun cuando seáis indiferentes, si no obráis activamente en causa de la libertad republicana. No sé si me han escuchado bien. Cuenten con la muerte si no hacen lo que yo les digo. Y por tanto, cuando uno observaba entonces que en esas etapas, hace 200 años, se mandaba a masacrar a una cantidad de personas por el mero hecho de haber nacido fuera de América, pues de nuevo uno se da cuenta que hay un gran problema cuando a los chicos de hoy en día se lo hacen repetir. Y eso está bien. Ahora, ¿por qué existe de algún modo el convencimiento de que en pleno siglo XXI está bien decir que podemos matar a todos los españoles porque gracias a eso nació la patria, nació la república, nació la libertad, nos liberamos, todas las cosas lejanas, abstractas que de algún modo siguen de justificación? ¿Y por qué no está bien hacerlo con otras nacionalidades o con otros gentilicios? Porque estoy plenamente convencido que si a alguno de ustedes se les ocurre de algún modo justificar la racia, acabar, aniquilar, aunque haya ocurrido hace 500 años, a determinados pueblos, la gente los vería horrorizados. Pero ¿por qué no logramos también darnos cuenta de nuestra humanidad? ¿Por qué no logramos darnos cuenta que claramente hay algo mal? Y esto es, queridos amigos, porque obviamente, aunque a la gente le encante negarlo, obviamente, aunque yo me siga peleando con unos buenos amigos de diferentes academias en Hispanoamérica, obviamente, aunque la gente piense que esto no es más que un grupo de amigos que se dedican a investigar y a hablar de cosas que les gustan, obviamente hay una leyenda negra antiespañola. Claro que la hay. Está allí. Eso que hace que ustedes, cuando salen a la calle y de pronto quieren decir una cosa buena sobre España, algo que les parece positivo y la gente les dice, pero tú obviamente debes ser de alguna tendencia política en particular. ¿Cómo se te ocurre hablar bien de España? En España. Por lo tanto, yo creo que es evidente que, como yo venía conversando con Julio antes de llegar, ya ha llegado el momento de hacer algo, ¿no? Ya ha llegado el momento de decir algo. Veníamos también bromeando acerca del hecho de que nos tomó 2 siglos, ¿no? Darnos cuenta, organizarnos y ponernos a decir, ni siquiera hablar bien, a decir lo que había ocurrido, a hablar realmente acerca de las cosas que pasaban. Porque para dejar a España, y con esto al mundo hispano, sobre el cual me referiré en unos minutos, no hace falta en lo absoluto mentir. La historia de España y la historia del mundo hispano es una de las escasas historias del mundo en las cuales no hace falta inventarle buenos atributos a determinados individuos, no hace falta agrandar algún tipo de gesta para sentirnos orgullosos. Al contrario, si usted quiere hablar de un ser humano impresionante, usted solamente dice la biografía de Isabel la Católica y ya. No hace falta añadir absolutamente nada. Y cualquiera que lo escuche se queda totalmente asombrado, anonadado con que eso haya pasado. Si usted de pronto quiere hablar de unos valientes, usted habla de los tercios. Y no hace falta colocar absolutamente ningún tipo de invento allí. De manera que, queridos amigos, sabiendo ya que tenemos un problema, que es ese que de algún modo nos lleva a hablar mal en contra de nosotros mismos, pues ahora vamos a ver entonces qué pasa con Hispanoamérica. En Hispanoamérica de algún modo tenemos la concepción que junto
en caso de los países que tuvieron una gran influencia de Bolívar, también nos suelen meter a nosotros en la cabeza, ¿no? Nos suelen hacer memorizar. Por una parte está Bolívar, y están todos los sacrosantos libertadores haciendo todas estas cosas bondadosas para que existiera la patria, para que existiera la bondad y acabar con la maldad. Y por otra parte nos dicen, es que fíjate tú, que hace 500 años aquí vivíamos nosotros tan tranquilos. Éramos tan felices que vivíamos desnudos. Éramos una especie de ángeles, ¿no? Hasta que de pronto han llegado esos malvados españoles, con sus barbas largas, con sus miradas torvas, con sus perros de guerra, y se encargaron de hacer un genocidio con nosotros, pobres ángeles que nos encontrábamos en el paraíso. Por supuesto, date cuenta de la maldad. Tú que eres negrito, yo puedo decir negrito porque, bueno, creo que estoy habilitado, ¿no? Sé que quizás en España decir esto, ¿no?, hace que más de uno se sonroje. Incluso mis amigos aquí, yo usualmente cuando digo, mira, yo soy negro, se sonroja. Me dice, pero tú eres de color, tú eres rojo. No, yo soy negro, ¿eh? Para los hispanos no existe una connotación negativa o peyorativa en decirle a alguien negro. Al contrario, aquellos de ustedes que hayan ido a Hispanoamérica sabrán que cuando uno le dice a alguien negro, lo dice hasta de cariño. La gente blanca le dice, negrito mío, negrito lindo. Pero bueno, obviamente nosotros, como siempre, copiando lo que nos es ajeno, sobre todo en lo malo, pues decimos qué mal está describir a un ser humano. Entonces me dicen, bueno, y de paso eran tan malos esos españoles que trajeron a los negritos africanos porque no les hizo falta que los indígenas, que los mataron a todos, y también para explotarlos, hasta que llegaron, por supuesto, los santos libertadores que acabaron con esos malvados españoles. Qué bueno, qué felicidad. Yo sé que se está riendo, pero de verdad les puedo asegurar que eso es lo que se dice, eso es lo que se cree, eso está en el fondo de los corazones de las personas en Hispanoamérica. Y esa es la razón por la cual yo recibo amenazas de muerte a través de TikTok e Instagram diariamente. Solo porque me encargo de problematizar un poco estos falsos esquemas que tienen en la cabeza. Porque estas personas no se terminan de dar cuenta que de algún modo lo que ocurrió allí es que el producto de tanto tiempo que fuimos el pueblo hispano, una unidad, está en el que cuando usted va a Hispanoamérica usted ve gente de todos los colores. Usted observa, por supuesto, el mestizaje. Usted observa personas que claramente tienen una influencia indígena bastante importante. Entonces, de verdad, nos aniquilaron a todos. Es así como cuando usted va, por lo menos, a alguna parte en la cual estuvieron los británicos. Usted ve allí también mestizaje. Usted encuentra indígenas allí. Decir todo esto, por supuesto, que es profundamente impopular. Y decirlo más en este siglo XXI nos trae una gran cantidad de problemas. Cuando yo me encontraba en Venezuela, ya con esto voy cerrando mis palabras para dar posibilidad a mis compañeros en la mesa. Cuando yo me encontraba en Venezuela, hasta el año 2022, no solamente ejercí la profesión de historiador, por supuesto, también ejercí la profesión de abogado constitucionalista. Me tocó ser asesor de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, que llevaba adelante la posición venezolana en contra de la tiranía del malo que está allí. Y de las cosas que yo encontraba era que la gente no lograba concebir en buena medida cuando se hablaban acerca de estos temas, que usualmente me invitaban a la tele o yo hacía algún tipo de aparición pública. La gente no lograba concebir por qué yo decía estas cosas. De verdad se los aseguro. La cara de sorpresa que yo notaba en el público cuando me escuchaba hablar era algo impresionante. Ahora, ¿esto de algún modo nos desmotivó? No. Como yo decía la primera vez que estuve aquí en el Centro Asturiano, porque yo estaba recién llegadito de Venezuela, una de las cosas que más me había dolido en ese momento era que no me habían permitido más pasar al Archivo General de la Nación, que era donde se encontraban todos los documentos de la Real Audiencia de Caracas. Y era porque yo estaba publicando una serie de cosas en mi línea de investigación, demostrando, por lo menos, casos en los cuales el rey decía: usted no puede matar a latigazos a ese negro, usted no puede hacerlo eso a ese indio. El rey, a través de su consejo, la firma, yo el rey. ¿Y quiénes eran los que se oponían? ¿Quiénes eran los que estaban enfadados con el rey y que actuaban en contra del rey?
lo que llamaban oligarcas criollos, llamados en Venezuela mantuanos, la gran mayoría de las personas que hizo la llamada independencia. Para dejarles esto, a fin de problematizar aún más, y sobre todo, como dijo mi querido amigo Julio, a fin de mantener esto, ¿no? Y de alguna manera hacer un diálogo entre ustedes y nosotros, avivar esa llama, esas preguntas que noto en sus caras el día de hoy. Es muy interesante porque más allá del año 1836 en Venezuela, cuando ya existía una república y se suponía que los santos libertadores habían acabado con esos malvados españoles, el número de latigazos que se había establecido en el Código Negrero, llamado así, de Carlos IV, que no iba más allá de las 2 decenas, fue elevado hasta el centenar en la república. Porque les hago lo que dicen hoy en día los muchachos, un spoiler: la esclavitud no la acabaron, al contrario. Entonces, de verdad, queridos amigos, los hispanos, que hoy en día nos encontramos fragmentados, divididos, cada uno por su parte, odiándonos y justificando el odio a España, tenemos que conformarnos con toda esta pobredumbre. Tenemos que quedarnos tranquilos porque de algún modo eso es lo políticamente correcto, porque así nos van a aplaudir y no nos van a insultar. Pues ¿saben qué les digo? Pues que me sigan insultando y me sigan amenazando de muerte, porque si me salvé de la tiranía venezolana, júrenlo que de ninguna manera voy yo a dejar de decir las cosas en las que creo, mucho más cuando son verdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César. Bueno, él lo ha dicho al final, César ha dicho al final. César tiene muchos amigos, entre comillas, porque él se significó en su país por ser un algo discrepante, ¿no?, del poder establecido. Entonces yo creo que muchos de esos rivales te quieren con cariño. O sea, que ese es un poco el motivo. Bueno, voy a pasar la palabra, si te parece, Rafael, a Luis. Le paso a Luis. Bueno, pues dejo a Rafael para después. Yo lanzo ideas, y ahora cedo la palabra a Luis. Vamos a ver, hay una leyenda negra, pero hay que ver cómo repercute eso, si es que ha repercutido en las relaciones políticas entre naciones, en las relaciones económicas, comerciales. Yo lo contaré, tengo mis vivencias a nivel empresarial o de negocio en América, y cómo ha repercutido, ¿no? Y también luego plantearé quién debe rebatir esa leyenda negra, quiénes están especialmente obligados. Bueno, cedo la palabra a Luis. Se la ha presentado hace un momento, pero Luis es polifacético y Luis tiene el don de la ubicuidad, porque hace absolutamente de todo, en la radio, en la música, libros fabulosos, divulgador histórico, guía en el Museo Naval, y no hay acto o actividad, seguramente dentro de media hora le puedan ver en algún otro sitio haciendo una actividad parecida. Luego charlamos un poco más. En Nueva España, ¿no?, como fue vista Sor María de Ágreda, ubicuada desde Soria, donde tenía su residencia natal. Pero bueno, si quieren que luego hablemos del tema, lo hablamos. Bueno, estamos aquí para hablar de civilización hispánica, ¿no? Y a mí se me ha ocurrido con un buen enfoque del tema inicial, lo que a ustedes les parecerá mejor o peor. A mí me ha parecido que un enfoque básico inicial sería aquel que nos situara en la realidad geográfica de esa civilización hispánica, que lo tenemos, como tantas cosas en todo lo que se refiere a esta temática, bastante desvirtuado, realmente. Y esa realidad geográfica de la civilización hispánica tiene un motivo impulsor inicial de no poca importancia, que es el hecho del descubrimiento. Es decir, la civilización hispánica se va a asentar sobre un concepto inicial de descubrimiento. Cuando España comienza su aventura en el mundo, 1492, que va a terminar en torno del 1820, con un periodo muy intenso entre 1492 y 1565, el mundo tiene escasa conciencia de sí mismo, mínima conciencia de sí mismo.
mundo en el que se produce algún tipo de conocimiento. Apenas se conoce a sí mismo en un 40% de lo que es su vivencia real y efectiva. Ese proceso de descubrimiento del mundo, de la esfericidad del mundo, que ya era conocida como tal esfericidad, pero no en su concreción, ese es un proceso en el que se va a implicar íntimamente, de una manera intensa e íntima, España. De manera que todo lo que es la civilización hispánica, según la conocemos hoy, es una civilización que está muy relacionada con el hecho de descubrimiento. España se lanza a la mar y el Atlántico no se conoce. Apenas se conoce hasta las Islas Canarias, no se conocen más de las Islas Canarias. Y por cierto, se conocen desde muy antiguo, porque ya las conocían los romanos. Plinio el Viejo ya las menciona y es precisamente el que le da el nombre de Fortunata Insulae, es decir, las Islas Afortunadas. A partir de ahí no se conoce nada. Por el otro lado de la Tierra apenas se llega a la costa oriental de la China. Todo lo que queda por conocer, desde esas Islas Canarias hasta las costas orientales de Asia, representa un 60% del planeta Tierra. Es decir, todo lo que va del meridiano 28 oeste, que pasa por las Canarias, al meridiano 120 este, que pasa por las Molucas. Todo eso es desconocido. Y todo eso va a ser la civilización hispánica. Es impresionante. Acostumbramos a reducir la civilización hispánica a una serie de países donde se habla español, en Hispanoamérica, en América, en el continente americano, desconociendo todo lo demás. Es decir, el Atlántico fue descubierto por los españoles, América fue descubierta por los españoles, no digamos el Pacífico. Pacífico, si le dan ustedes una vuelta a un globo terráqueo, en sus casas, que tendrán todos alguno de ellos, hay un momento en que solo ven Pacífico. El Pacífico es un 50% de la extensión de la Tierra. Y eso es un descubrimiento español, desde un punto hasta el otro, desde el Estrecho de Magallanes hasta las Islas de las Molucas, miles de kilómetros que descubre España, abriendo así el campo de la hispanidad. Eso es la hispanidad. Nos discuten si España descubrió América, si es que ha sido de menos. Si es que España descubrió el 60% del planeta Tierra. Hay quien dice que ya habían descubierto América los que estaban allí. Los que estaban allí eran los que menos sabían sobre el lugar en el que se encontraban. Aquí en Europa, al menos, se tenía la idea de que la Tierra era esférica, de que tenía unas dimensiones más o menos acertadas, que por cierto hay algún sabio griego y algún sabio indio que las había determinado con mucha precisión. Se sospechaba que podía existir alguna tierra en algún lugar de ese fabuloso mundo que no se conocía, que abarcaba el 60% de la Tierra. Todo eso se sabía en Europa. En América ni se lo preguntaban. El ámbito de actuación de un indígena americano era de 20 kilómetros a la redonda. Es decir, se conocen algunos proyectos civilizacionales, un poquito más amplios, el proyecto Maya, que por cierto estaba extinto cuando llegan los españoles allí, porque también se le ha atribuido a los españoles la destrucción del supuesto imperio maya, ¿no? Estaba extinto, había desaparecido un siglo antes. Estaba esa realización tan cuestionable que es la del imperio azteca. Se comían 2 millones de personas cada año, en un genocidio que pudo abarcar 200.000 personas al año se comían en el imperio azteca, en un imperio que duró 100 años y que por lo tanto supuso el exterminio de 20 millones de personas. Había también una realidad, si quieren ustedes, más o menos política, más o menos concreta, más o menos organizada, el imperio inca, y nada más. Un azteca no conocía a un inca no conocía a un maya. Nadie tenía la conciencia de estar en América, de estar en un continente. Nadie se había preguntado nunca qué había más allá de la mar, porque el 80% de los americanos no habían visto la mar. Así de sencillo. Es decir, la civilización hispánica se va a sustentar sobre todo sobre un concepto que es el del descubrimiento del 60% del planeta Tierra. Y esto nos puede llevar también a hacer una distinción que es no poco importante, que yo les propongo aquí ahora, y que seguramente no se ha planteado ninguno de los que está aquí. Es una distinción entre el imperio español y la civilización hispánica. No es exactamente lo mismo. Se puede parecer mucho, pero no lo es. El imperio español parte de una doble realidad, la que alcanza su
esplendor en los siglos XVI y XVII, con la llegada, el advenimiento de esa dinastía de los Habsburgo al trono español, ese imperio español parte de dos realidades que son completamente diferentes. Primero, la civilización hispánica, esa que se basa en el descubrimiento del que les estoy hablando a ustedes. Y luego tantos territorios europeos que no han sido descubiertos y que no son ni serán nunca hispánicos. Tantos territorios en Italia, tantos territorios en Francia, tantos territorios incluso en Alemania, por supuesto todo lo que es el país flamenco, el territorio flamenco, que hoy se reparte en 3 países, nada menos: Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Quiere esto decir que en 1714, cuando se produce el Tratado de Utrecht, esta derrota española en la Guerra de Sucesión Española, y España se queda sin ningún tipo de interés en Europa, pero sin embargo sigue manteniendo, sigue conservando, y lo conservará por mucho tiempo, esa gigantesca civilización hispánica que va de las Canarias hacia el oeste, llegando hasta las Islas Filipinas, llegando hasta las costas orientales de Asia. Pero fíjense ustedes, les voy a plantear todavía más dilemas por lo que se refiere a esta civilización hispánica, porque alguno de ustedes podría llegar a decir, bueno, pero en este amplio margen geográfico del que nos está usted hablando, señor Antequera, pues tenemos Brasil por medio, que no forma parte propiamente de lo que sería la civilización hispánica. Pues fíjense ustedes, sí que lo forma, y les voy a decir por qué y en qué manera. En primer lugar, y casi como poco, o como por lo menos, por aquello que ya dice don Luis de Camões, de que todos somos españoles, tanto los españoles de este lado del Duero como los españoles de aquel lado del Duero, ¿no? Españoles y portugueses, en definitiva. Bueno, esto es un argumento que no está mal, que lo acepto, que lo tomo como mío, pero es que el proceso de colonización, de exploración, de conocimiento del Brasil, ese gigantesco país que hoy llamamos Brasil y que abarca poco menos de la mitad de toda Iberoamérica, de toda Sudamérica, ese proceso de exploración, de colonización, de evangelización, de exploración, es un proceso que también llevó a cabo de una manera muy intensa, muy personal, los españoles. Porque la gente suele decir con muchísima ligereza que Pedro Álvarez de Cabral en el año 1500 descubrió Brasil y que aquello es parte de la soberanía portuguesa, del territorio portugués, y se acabó. Pero es decir muy poco sobre Brasil. Brasil, para empezar, no lo descubre en el año 1500 Pedro Álvarez Cabral. Antes que él lo han descubierto ya 2 españoles. Primero, Vicente Yáñez Pinzón, que se instala en el Brasil en enero del 1500. Segundo, Antonio de Lepe, que se instala en el Brasil en febrero del 1500. Y por último, Álvarez de Cabral, que lo va a hacer en abril del 1500 y por accidente. Porque él se dirigía, como todos los portugueses, y por la ruta africana hacia las Molucas, pero una tormenta le separa inexorablemente de lo que es su rumbo inicial y acaba haciendo destino en Brasil. 3 meses más tarde de que lo hubieran hecho ya 2 expediciones españolas. Por si esto fuera poco, el interés que demuestra Portugal por Brasil en ese momento es nulo. Los portugueses no van a volver a Brasil hasta 1530. La segunda expedición portuguesa en Brasil data de 1530. En 1580 se produce la fusión de coronas entre españoles y portugueses en la persona de Felipe II. Una fusión de coronas que va a durar, una vez más, los criterios de la leyenda negra, los planteamientos mal enfocados de la historiografía actual, hasta 1640, en que se produce la independencia de Portugal respecto de España. Mentira. La independencia de Portugal respecto de España se produce en 1668. Lo que se produce en 1640 es la autoproclamación de la Casa de Braganza como la casa titular del trono portugués. Es una larga guerra civil entre españoles, como tantas guerras civiles que se van a producir, que va a durar 28 años y que va a dar lugar por fin, en 1668,
a la independencia portuguesa. En estos 88 años, si quieren ustedes 60, yo les propongo 88 años, se va a producir, por lo que se refiere al Brasil, la parte más importante de exploración, colonización y evangelización del país que hoy día conocemos como Brasil. Gracias a los reyes españoles, que no tienen ningún inconveniente en que sus súbditos, tan súbditos como los españoles, pero portugueses, superen las fronteras establecidas en Tordesillas. ¿Qué quiere esto decir? Que si Brasil se atuviera a su realidad tordesillana, permítanme ustedes la palabra, Brasil al día de hoy sería la sexta parte de lo que es. Si Brasil tiene las dimensiones que hoy tiene, es precisamente porque entre 1580 y 1640 reinaron unos reyes españoles que primero impulsaron el proceso de exploración en Brasil y con él la colonización y la evangelización, y no le importó que lo hicieran los portugueses, porque eran tan súbditos de su Real Majestad como lo eran los súbditos españoles que también tenían. Entonces estas son las verdaderas dimensiones de la civilización hispánica. No confundamos, por lo tanto, lo que es el Imperio Español con lo que es la civilización hispánica. A esa civilización hispánica respecto de lo que es el Imperio Español habría que restarle esos territorios europeos que una vez fueron propietarios de los reyes de Aragón, de los reyes de España, y habría que aumentarle en buena medida, ¿por qué no?, lo que es la realidad brasileña. Un 60%, por lo tanto, del planeta. Esta es la auténtica realidad. Por eso a mí me disgusta mucho, me agrada muy poco, que nos centremos en la discusión de si América fue o no descubierta por los españoles. Es una discusión que yo trasciendo. Mire, no voy a discutir sobre ese tema. Si usted quiere decirme que lo descubrieron los vikingos, si usted me quiere decir que lo descubrieron los indígenas, dígame usted lo que quiera. Es que yo estoy hablando de algo mucho más importante, de la auténtica civilización hispánica, aquella que representó el descubrimiento, la colonización, la exploración, la cartografiación y la evangelización de un 60% del planeta Tierra, todo lo que está más allá de las Canarias y hasta las Islas Filipinas. Bueno, yo lo dejo aquí. Esto es simplemente plantear un poquito la realidad geográfica de lo que supuestamente vamos a hablar hoy aquí esta tarde, y cedo la palabra a los que siguen. Muchísimas gracias. Ya se han planteado los temas que van a dar mucho juego. César, yo creo que ha puesto en evidencia que hay una leyenda negra, eso creo que no lo dudamos. Y Luis, sin habernos compenetrado, ha puesto encima de la mesa el enfoque o enmarcar qué es la civilización hispánica, que también tenemos que reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Qué representa o qué es? Antes de pasar la palabra a Rafael Codes, hacer una breve pincelada de nuestro amigo Rafael, yo quería caldear un poco el ambiente y el pensamiento para luego. Yo quería reflexionar sobre las consecuencias que tienen la leyenda negra en otros ámbitos, como pueden ser los económicos o políticos. Yo fui miembro del comité de dirección de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros, por cierto me nombró un mexicano, y representaba a España, y estuve de 2010 al 2013. Además de que recorrí varios países, en Argentina me tocó vivir y ver con mis ojos una situación muy conflictiva, muy caldeada, en la que se criticaba muchísimo a España, porque España en esos momentos, empresas españolas habían comprado aerolíneas argentinas, Viajes Marsans, un grupo empresarial que se arruinó a raíz de comprar aerolíneas argentinas. Telefónica había comprado la empresa pública de telefonía, y ya el colmo era que una empresa española, Repsol, había comprado YPF, que era una empresa de explotación energética a Argentina, y había unos yacimientos de vacas muertas que eran unas reservas de gas y petróleo tremendas que había comprado una empresa española. Por supuesto, todos los males de la Argentina eran culpa de las empresas españolas. En cuanto esas empresas pasaran a otras manos, Argentina se iba a arreglar. Eso era lo que se respiraba allí.
Bueno, decir que si hay algo peor que un monopolio público, algo peor es un monopolio privado. O sea, cuando uno acaba un monopolio público es porque va a dar entrada a muchas empresas que compiten y nos va a favorecer en los servicios y en los precios. Pero bueno, dicho eso, la historia de vacas muertas que había allí, que por cierto expropiaron a la empresa española y por cierto, eso acabó en manos de una empresa anglo-norteamericana, como es lógico. O sea, aquí la leyenda negra servía para distraer la atención y llevarse el negocio a otro lado. Yo quería decir, antes de dar la palabra a Rafael, que si yo he vivido defensas a ultranzas de lo que somos la sociedad española o de lo que éramos y aportamos, yo las he vivido de los argentinos, allí, en esa situación, y lo viví en México. La mejor propaganda que he vivido de España la he oído a un señor mexicano. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay leyenda negra, evidente, pero las relaciones sociales, sinceramente, entre nosotros, entre nuestros pueblos, se ve muy poco afectada en cuanto tenemos un mínimo contacto, porque nos reconocemos el uno en el otro. Pero la leyenda negra tiene mucha influencia, mucho peso en el ámbito político, económico y de relaciones, al final, internacionales. Bueno, esto lo dejo para que luego ustedes, si quieren, pregunten o pinchen sobre el tema. Bueno, Rafael, le voy a hacer la palabra. Rafael es un excelente divulgador. Él, cuando hablamos del galeón de Manila, en el que es un experto, parece que estamos hablando, para el que es profano, nada de un barco que hacía una ruta en el Pacífico. Bueno, estamos hablando de una ruta comercial, la más importante del mundo, y que además enriqueció sobre todo a México y a Oriente, a Filipinas, ¿no? O sea que él es un verdadero experto en la materia y una persona muy indicada para tratar hoy este tema. Rafael, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, querido Julio, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Tengo que aclarar que no voy a hablar del galeón de Manila. Creo que ya hablé aquí de este tema y creo que es más importante hoy que hablemos de la batalla cultural hispánica. Bien, yo voy a lanzar una serie de ideas que por supuesto no son verdades absolutas y luego me gustaría que pasáramos a debatirlas. La primera premisa de la que voy a partir es que la batalla cultural hispánica no es realmente una batalla cultural. Es una batalla que se libra en el ámbito cultural, pero cuyo fin es diferente. Estamos luchando por nuestra propia identidad. Es, por tanto, una batalla existencial, no una batalla cultural. En mi opinión, es una batalla que se libra en 4 frentes y voy a ir desgranándolos de más alejado a más cercano a nosotros. El primer frente son los Estados Unidos de América y es un frente fundamental porque es donde la hispanidad se está jugando pasar a la primerísima división mundial. En los Estados Unidos nos estamos jugando pasar a formar parte de la cultura de la primera potencia del mundo. Si el crecimiento demográfico y socioeconómico de los hispanos en Estados Unidos continúa en esta progresión que tiene actualmente, muy pronto Estados Unidos se va a tener que enfrentar al debate de si se va a convertir en un país bilingüe y bicultural. Pero esto, ojo, solo sucederá si la comunidad hispana de los Estados Unidos, que es quien realmente va a tener que librar esta batalla, toma conciencia de sí mismo, aprende a valorarse y valora su historia y sus orígenes. Y ojo, no nos queda mucho tiempo. Según las proyecciones demográficas, en 2068 el número de hispanohablantes en el mundo y en los Estados Unidos dejará de crecer, se estancará. Es decir, es una batalla que se va a librar en los próximos 40 años. Y nuestros enemigos, los enemigos de la hispanidad, lo tienen muy presente y se están poniendo nerviosos porque en esta partida no ven cuál va a ser el final. El final se les presenta incierto y es por eso que están acelerando a día de hoy en los Estados Unidos la denigración cultural hispana, algo que siempre venían haciendo, pero también que están abriendo un nuevo frente que hasta ahora no tenían abierto y que el derribo de las estatuas de Fray Junípero Serra en California o de Juan Doñate en Nuevo México pone de manifiesto. Y como digo, es algo que los enemigos de la hispanidad consideran muy, muy peligroso, que es la historia común de todos los hispanos.
Estos enemigos de la hispanidad tienen muy claro la frase de Orwell de que quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro, y no están dispuestos a ceder su control de ninguno de estos tres tiempos. El segundo frente en el que se libra la batalla cultural hispánica es en la propia Hispanoamérica. Es evidente que nadie va a arrancar la hispanidad de la misma Hispanoamérica, ni siquiera de aquellos que furibundamente la denigran y la atacan dentro de la propia Hispanoamérica. Pero es cierto que ya hay un caballo de Troya que han introducido en esta gran casa hispánica, y ese caballo de Troya es el populismo indigenista, el instrumento de aquellos que quieren seguir manteniendo dividida Hispanoamérica, que quieren negociar con 21 enanos políticos en lugar de con un gigante. El tercer frente al que nos enfrentamos es nuestro país, es España. Una muy grande parte de la población comulga con una ideología que ha adoptado como propia, como parte esencial de esa ideología, la endofobia. Es decir, todo lo exógeno, todo lo que viene de fuera es positivo, todo lo endógeno, todo lo propio es negativo. Y en esa endofobia se denigra nuestra herencia religiosa, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Tengo que decir que este paradigma, en esta determinada ideología, es moderno, no existía antiguamente. O sea, cuando uno relee los textos de Azaña o de Fernando de los Ríos de los años 30, se dan cuenta de que ellos promulgaban una España laica, sí, pero también tenían un profundo sentimiento de la nación española, formada por todos los elementos que acabo de decir. Esta ideología trata de ser global, despreciando lo doméstico. Y pienso que el hispanismo también podría tener aquí un papel que jugar. Podría aportar un factor de unión y cohesión y servir también a esos españoles que se enfrentan una vez más a la idea de que su país no existe. Y el cuarto frente y último es Internet. Existe un mundo físico y existe un mundo virtual, pero ambos son reales, ambos. En Internet la gente conversa, la gente ama, la gente ríe, la gente se enoja, la gente odia, y muy importante, es inducida al odio, como decía nuestro querido César. Todos estos sentimientos son reales, es decir, Internet puede ser virtual, pero los sentimientos que genera son reales, y nuestros enemigos lo saben, y saben que es un arma muy poderosa. Recientemente ha llegado la última tecnología, la inteligencia artificial. En ella la estrella es el ChatGPT. Y yo les voy a proponer un ejercicio. Entren en ChatGPT y formúlenle una pregunta. La cuestión que tienen que hacerles es la siguiente: ¿cuáles son las diferencias entre la colonización inglesa y la colonización española? Y les voy a ahorrar el trámite de hacerlo porque ya lo he hecho yo. Y les voy a leer literalmente lo que dice ChatGPT la diferencia entre estas dos colonizaciones. ChatGPT empieza de la siguiente manera: la colonización inglesa y la conquista española fueron dos procesos históricamente distintos que marcaron el destino de América. No hay puntada sin hilo en esta frase. Fíjense ustedes. La colonización inglesa y la conquista española. Y el final está cargado de bombas que marcaron el destino de América. Subconscientemente está ejerciendo una proyección del presente sobre el pasado. Está difundiendo la idea de una América inglesa rica y de una América hispana pobre, que siempre ha debido ser así. Y esta proyección del presente sobre el pasado es una proyección interesada. Es una proyección interesada tanto por parte norteamericana, que pretende que ha existido siempre una natural superioridad anglosajona sobre lo hispano, y por tanto las colonias inglesas siempre debieron ser más ricas que las hispanas. Y es una proyección
del presente sobre el pasado, interesada también por los propios dirigentes de los países hispanoamericanos, por algunos de ellos, que tratan de justificar su irrelevancia económica buscando un cabeza de turco culpable de todos sus males. Pero voy a seguir, voy a continuar. ChatGPT describe, empieza a enumerar las diferencias. Empieza por la motivación. Los ingleses llegaron a América del Norte en busca de libertad religiosa y para establecer colonias comerciales rentables, mientras que los españoles llegaron con el objetivo de conquistar y colonizar las tierras para la corona y para la Iglesia. Continúo. Trato a los pueblos originarios. La colonización inglesa se caracterizó por un enfoque más pragmático y menos violento hacia los pueblos originarios de América del Norte. Los colonos ingleses a menudo establecieron relaciones comerciales y alianzas con los nativos americanos, aunque también hubo conflictos y tensiones. En contraste, la conquista española implicó la imposición de su cultura y religión europeas a los pueblos indígenas mediante la violencia, la esclavitud y la imposición de impuestos. Podría seguir leyendo más diferencias, pero creo que no es necesario. Todo esto en ChatGPT. Una vez más, otros nos están definiendo. Una vez más, la leyenda negra, ese gran arma de destrucción masiva antihispana. Y todo esto no en grabados holandeses del siglo XVI, no en tratados franceses del XVIII, no en libros de historia ingleses del XIX. Todo esto en la tecnología más avanzada de hoy, en la tecnología del futuro. Decía el otro día nuestro querido y admirado José Luis López Linares, en la presentación del documental de Hispanoamérica en las jornadas sobre Hispanoamérica en la Fundación Rafael del Pino, decía, como digo, ya hemos acabado con la leyenda negra, ya está. El que no se ha enterado es porque no ha querido. Ustedes entenderán que yo no comparta ese optimismo de José Luis López Linares. La leyenda negra sigue ahí y su fin es el mismo de siempre, es criminalizar el origen de la hispanidad y criminalizar a la civilización hispana. Tratará de atacar su identidad y atacar, una vez más, sus costumbres, su religión, sus creencias, su cultura. Tratará de avergonzarnos de todo ello y llegar a ese desprecio de lo propio y a esa glorificación de lo ajeno. Estamos, pues, en una batalla en la que no nos jugamos ganar o perder, nos jugamos el ser. Con todo, pienso que estamos en un momento en que debemos estar abiertos al optimismo. El movimiento social hispanista ha comenzado. Éramos muchos los que éramos hispanistas y no lo sabíamos, los que amábamos nuestra historia, los que teníamos un sentimiento de hermandad con todos los hispanos del mundo, pero no sabíamos que eso tenía un nombre. Y ese nombre ya lo conocemos, se llama hispanismo, y es lo que nos ha traído hoy aquí, a ustedes y a nosotros. Tenemos ya un nombre y hemos empezado a unirnos. El momento es ilusionante, el paso dado es de gigante. Fíjense ustedes, de la misma manera que para comenzar a rodar una gran piedra es necesario hacer un ingente esfuerzo, luego esta piedra seguirá rodando con mucho menos potencia, con mucho menos esfuerzo. Pues bien, la buena noticia es que ese primer esfuerzo ya está dado, que el movimiento ha comenzado, la roca inamovible está girando, la batalla está planteada, y en esa batalla no vamos a ir desarmados. Frente a la ignorancia de la historia, opondremos su conocimiento riguroso. Frente al separatismo destructor, la unidad hermana. Solo finalizaré diciendo que somos muchos ya en esta batalla cultural hispana. Somos muchos. Queremos ser más. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo nos quedaría? Muy bien, pues como decimos
toro está en suerte, que los taurinos, es decir, el toro ya está puesto para la faena. Se han tocado temas aspectos muy interesantes. Yo quiero que de aquí intentemos salir también con ideas positivas, ¿no? En la línea que apunta Rafael al final, pero comentando cosas importantes sobre la leyenda negra. En Bruselas se ha hecho referencia a Miguel Ernesto en unas charlas que tuvimos allí. Me sorprendía, oyendo esto no hay por qué sorprenderse, que un funcionario polaco, que debía tener pues, cierto bagaje cultural, ¿no? O académico, nos discutía que estaba demostrado que la conquista, mal llamada conquista española de América, había provocado un 90% de muertes por epidemias, nada más y nada menos. Y bueno, ya se está diciendo que se produjo un cambio ecológico por los españoles. Entonces yo siempre me gusta usar las preguntas, para que cualquier persona inteligente responderle con alguna pregunta. Yo le decía, bueno, en primer lugar, el 90% de nativos fallecidos por las epidemias, ¿de dónde saca usted ese dato? ¿Dónde están los censos, los registros? Pero los españoles llevaban virus y los nativos no tenían virus. Yo pregunto. Y los romanos cuando en España no traían virus, o sea, solo traían virus los de Salamanca y los de Cartagena. O sea, esto de los virus, ¿cómo funciona? Y me puede usted explicar, en el caso de la pandemia, creo que han sido 20, 30 millones de muertos, en la era del ferrocarril, del avión, ha habido 20 millones de muertos, en la era del burro y del caballo, ¿se pueden causar 90 millones de muertos con los virus? O sea, cualquier persona inteligente que quiera pensar, creo que esas grandes falsedades caen por su propio peso. Con el cambio climático igual, o sea, el cambio climático ni los romanos, ni los otomanos, ni los musulmanes, se dicen verdaderas imbecilidades, calificándolas pseudociencia. Creo que hay una jornada fabulosa que no pude asistir que rebate esto. En fin, contra esto, sepamos en qué mundo vivimos y cuáles son nuestras armas y ventajas. El mundo está interconectado y a los hispanos nos es muy fácil conectarnos. YouTube, los flujos migratorios, los viajes internacionales, o sea que hoy tener engañada a toda la gente todo el tiempo es muy difícil. Bueno, dicho esto, cuestiones que planteo a la mesa y luego enseguida pasamos con el público. ¿Quiénes están obligados a rebatir la leyenda negra, sabiendo las repercusiones que tiene a niveles económicos, comerciales, políticos? ¿Los poderes públicos solo? Y pregunta, ¿nos podemos fiar de los poderes políticos y públicos para luchar contra esto? Bueno, ahora no diré. Quiero preguntar también a la sociedad civil qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Civilización hispánica, lo ha apuntado Luis. Bueno, vamos a enmarcar eso y definirlo, ¿no? O sea, ¿qué valores tenemos? Evidentemente, algunos diferencian a ingleses, alemanes, chinos, orientales, algo nos diferencia. Que no somos racistas. Bien, eso, luego en el público también vamos a poder. Y luego, por último, pues cómo veis el futuro, ¿no? Es decir, si estamos reaccionando, si hay futuro, no hay futuro, en fin. Esos temas cualquiera ya los puede entrar, yo lanzo y si queréis entrar en otras materias, pues sentiros como en el salón de casa. Luego enseguida pasamos al público. Bueno, yo creo que en cuanto al... Bueno, perdonad, ¿queréis intervenir vosotros? Gracias. En cuanto al movimiento hispanista, es un movimiento que está surgiendo de la sociedad civil, es un movimiento que viene de abajo hacia arriba. Y creo que esto, en el fondo, es muy positivo, porque esto le va a dar mucha trayectoria y mayor durabilidad. Quizás sea un premio de consolación, porque lo que tenemos claro es que no podemos esperar que ni el gobierno español ni el gobierno mexicano, por ejemplo, por poner dos ejemplos, fomenten como deberían el sentimiento hispanista. Yo diría algo al respecto. A ver, el movimiento hispanista obviamente viene de la sociedad civil. Creo que pensarlo de un modo distinto no sería consono ni siquiera con la realidad, porque ya sabemos muy bien qué cosas dicen nuestros políticos en ambos lados del Atlántico, ¿no? Ahora bien, yo sí creo algo. Como decía Rafael,
si bien es cierto ahora somos bastantes, pues tenemos que ser muchos, y luego ser muchísimos, y luego ser más que muchísimos, al punto en el cual sea inconmensurable realmente el tamaño o la magnitud, al menos, de todo lo que vayamos a significar. Porque, queridos amigos, lamentablemente, si bien es cierto, desde las sociedades humanas usualmente se desprenden bellas ideas, y hay sociedades que logran llegar a un nivel en el cual pueden hacer que estas ideas de algún modo se proyecten al conglomerado, yo creo que es totalmente indispensable que estas ideas lleguen a un punto de tanta importancia que por antonomasia lleguen a la política, que este tema se discuta en la política y que de pronto entonces pase a ser aquel que de algún modo sea el apestado el que hable mal de la hispanidad. Que de pronto ustedes observen en una tertulia política, imagínense ustedes esa maravilla, una tertulia política con connotados dirigentes de determinados partidos políticos, y uno de pronto salga con una de estas barrabasadas negrolegendarias y llegue otro y diga, pero por favor, eso es leyenda negra, y la gente se mofe porque lo entienda. ¡Wow! Sé que lo que digo puede sonar realmente muy deseoso, ¿no? Incluso puede sonar demasiado ambicioso, pero como siempre también digo, les decía a mis alumnos cuando podía dar clases, ya no me encuentro dando clases en Venezuela, estoy aquí conversando con ustedes. Decía el gran filósofo venezolano, maestro del siglo XIX, don Cecilio Acosta, esa frase que yo nunca voy a olvidar y que siempre repito, ¿no? En su ensayo Cosas sabidas y por saberse, cuando se plantean estos grandes temas en los cuales decimos, ¿y cómo hacemos? ¿Cuál es la respuesta? Él decía, enseñe usted lo que se entienda, enseñe usted lo bueno, enseñe usted a todos, y eso es todo. Yo creo eso mismo ahorita. ¿Entiendes? A mí me gustaría, a partir de las propuestas que nos ha hecho nuestro moderador, Julio Enche, realizar un enmarcado correcto de la leyenda negra. La leyenda negra antiespañola no es distinta de cualquier otra leyenda negra que pueda haber contra otra comunidad humana en el mundo. Hoy día se está gestando una leyenda negra anti-yanqui, estamos viendo en estos días precisamente cómo se va gestando una leyenda negra anti-judía o anti-israelí. Todos somos muy libres de intentar establecer una leyenda negra contra otra comunidad que sirva a nuestros intereses. ¿Cuál es el problema de la leyenda negra antiespañola? El verdadero problema de la leyenda negra antiespañola, que nos la hemos creído. Nos la hemos creído sus víctimas. Y alguien podría decir, bueno, nos la hemos creído sus víctimas, es decir, nos la hemos creído los españoles. No, sus víctimas no somos los españoles. Sus víctimas somos todos los españoles de la civilización hispánica. Y tan víctimas de la leyenda negra antiespañola somos los españoles europeos que estamos en la península ibérica, como son los españoles que están en América, los hispanoamericanos, como los que están en Filipinas, en tantas partes de Asia que más o menos fueron españolizadas. Todos ellos nos las hemos creído. Ese es el verdadero problema de la leyenda negra antiespañola. Si no nos lo hubiéramos creído, la leyenda negra antiespañola sería una anécdota, como lo son otras leyendas negras. Todos somos muy libres de contar disparates sobre comunidades ajenas que no son las nuestras. Y luego, en el ámbito histórico, me gustaría un poquito también aportar una idea que no sé hasta qué punto pueda ser novedosa, de cuáles son los orígenes y cuáles son los propósitos de la leyenda negra y el porqué de su vigencia. La leyenda negra se demuestra a sí misma como un elemento, un instrumento, un armamento muy eficaz a partir de un determinado momento, que es cuando las potencias enemigas de España, notablemente Inglaterra, en menor medida Holanda, en menor medida Francia, se dan cuenta que es muy poco lo que se puede hacer de una manera frontal contra el Imperio español. Es impresionante, es un imperio de larga duración. Durante 2 siglos y pico no se le puede dar más que pequeños pellizcos al Imperio español, a la civilización hispánica, si lo prefieren ustedes. Se les quita Manila, pero Manila dura 2 años en poder de los ingleses. Nada más, una isla en el centro del Caribe, Jamaica, es la gran conquista de los ingleses. No pueden hacer otra cosa. Los ataques son continuos, ataques de piratería, pero finalmente los logros reales
después de 2 siglos y pico, son prácticamente ninguno. A mediados del siglo XVIII, el Imperio Español, la civilización hispánica, llega incólume, prácticamente. Es muy poquito el menoscabo que ha sufrido. Se dan cuenta entonces los ingleses de que el ataque frontal, o digamos 1741 con la batalla de Cartagena de Indias, se dan cuenta de que el ataque frontal es imposible. Por esa vía no se va a ir a ningún sitio. Es necesario hacer algo diferente. Y es cuando se percatan de la utilidad que en esta lucha puede tener la leyenda negra. Ya no se trata de romper desde fuera el Imperio Español, de conquistarlo, de suceder a España en la posesión de esos territorios. Se trata de que sean los propios españoles los que hagan esa labor de destrucción. Españoles peninsulares, españoles europeos, españoles americanos, españoles asiáticos. Y ahora la segunda pregunta, que es la que yo me planteo en lo que se refiere al ámbito de la leyenda negra antiespañola. ¿Ha conseguido ya la leyenda negra antiespañola todos los objetivos que se había planteado? Pues bien, probablemente no. Ha conseguido muchos. Ha conseguido que aquel mundo hispánico hoy se vea dividido en 22 repúblicas diferentes. Pero esas 22 repúblicas diferentes, o territorios diferentes, España sigue siendo una monarquía, todavía son más divisibles. No tenemos por qué haber llegado al final de los resultados de la leyenda negra. Yo no sé, porque no conozco tan intensamente la realidad de tantos países hispanoamericanos, pero aquí sí lo estamos viviendo de una manera muy vívida y muy destructiva. La leyenda negra antiespañola no ha terminado de producir sus efectos. Los quiere seguir produciendo en España, en la España europea. Me imagino que en tantos países americanos igualmente, pero yo conozco bien esta realidad. Y la leyenda negra antiespañola no se ha dado todavía por satisfecho. Ha conseguido dividir el mundo hispánico en 22 repúblicas y ahora quiere que lo que fue el centro de ese mundo hispánico siga dividiéndose. Ahora pongo por caso, voy a decir una cifra elegida al azar, 17 quizás, 17 repúblicas. Es decir, la leyenda negra antiespañola no ha terminado de operar sus efectos. Empezó a trabajar, si quieren ustedes, mediados del siglo XVII, mediados del siglo XVIII, no se ha dado todavía por satisfecha. Está viva, está vigente y tiene todavía objetivos por cumplir. Bien. Bueno, creo que se está caldeando el ambiente, lo que queríamos, y que el público va a tener buenas oportunidades de participar. Hay un elemento que me gusta reflexionar en estos foros, porque casi diría que nos hemos autocensurado para hablar de él, y guste o no guste, es un elemento determinante en nuestra cultura. Me refiero al catolicismo. O sea, me da igual que ustedes, los aquí presentes, sean católicos o no, protestantes, agnósticos, ateos, pero a la hora de definir nuestra realidad, es obvio que la fe católica ha contribuido mucho a este ser del que nosotros somos. El catolicismo, si recuerdan ustedes los mandamientos principales, pues muy brevemente lo que dice es honrar a tu padre y a tu madre, es decir, la familia, la monogamia, el matrimonio, el respeto al matrimonio, no matar, no robar, no mentir, llamar al prójimo como a ti mismo. Es decir, eso ha estado presente en nuestro ser desde los orígenes, y eso está presente en Hispanoamérica, en el pueblo en el que nos reconocemos o nos vemos en el espejo. Yo lo que pregunto es si este credo choca con otras visiones más utilitarias, utilitaristas, anglosajonas, más individualistas, más colectivistas, como el mundo oriental. Es decir, ¿qué peso tiene y qué amenaza supone esa? Ya digo, esto es independientemente de que ustedes sean católicos, pero eso es obvio que está en nuestro ADN. ¿Qué peso tiene esta forma existencial de ver la vida para encontrar rivales o enemigos que chocan a la hora, pues simplemente de hacer política, hacer economía, hacer comercio? ¿Alguien quiere decir algo de eso o alguna reflexión? No sé, ¿no? Pues el público se anima y nos alegra que algunos... ¿Hay micrófono? Un poco de pie,
Sí, bueno, si no, si le contesto luego. Levante la voz, por favor. Sí. Bueno, sobre lo último que acaba de decir don Julio, hubo en el mes de octubre un congreso en Santa Pola, Alicante, de Amigos de la Hispanidad, donde en el día central, en que se concentraron más las ponencias, al final de la sesión de la mañana, precisamente hablando de estas cosas, enlazando con lo que ha dicho usted, uno de los ponentes muy importante, voy a citar el nombre, es una persona muy notable, don Gustavo Bueno Sánchez, por algo que se había dicho justo antes que él, pero ya estaba terminando la sesión y se iba a pasar a la fase de firma de libros y esto, dijo que la reunificación de la hispanidad no tiene por qué hacerse sobre la base del catolicismo. Como ya era esto con el pie en el estribo y acabando la sesión no se pudo discutir sobre esto, que a mí me hubiera gustado hacerlo, porque yo a este tema ya le había dado vueltas antes, pero es que esa frase de una persona tan notable me hizo pensar, claro, él piensa desde la escuela filosófica de Oviedo, cuyo pensamiento se denomina materialismo filosófico. Entonces, aunque es un pensamiento muy riguroso, es una escuela muy buena de filosofía, pero ya lo dice el nombre, parte del materialismo, con lo cual es coherente que considere que no tiene por qué ser el catolicismo la base de la reunificación de la hispanidad. Pero yo personalmente encuentro que sí, porque si hay algo que distinga a la civilización española de las otras grandes civilizaciones o los otros grandes imperios del mundo, es precisamente la fe. Y en lo que podemos leer de la reivindicación de nuestra unión, muchas veces vemos puntos de vista que por supuesto son totalmente legítimos y necesarios, pero a mí me parecen de bajo nivel. Me refiero al simple impulso defensivo de unirnos porque separados nos machacan, pero entiendo que sin un leitmotiv, algo que nos impulse hacia adelante, bueno, y no solo algo dicho como desde fuera de la propia fe, yo no lo puedo hacer así porque para empezar yo soy creyente. Esa unión sería débil, porque en cuanto hubiéramos conseguido algo, aparecerían tendencias centrífugas, aparecerían divisiones, quiero decir, no tendríamos claro el rumbo que seguir. Entonces yo entiendo, para terminar mi intervención, que hay, digamos, dos niveles o dos dimensiones, la individual y la colectiva. Evidentemente, la relación de uno con Dios es el núcleo más íntimo del alma humana y tiene que dirimirse en el alma de cada persona. Pero en la otra escala, en la colectiva, que admite que haya, entiendo yo, que pueda haber miembros que siempre que respeten la catolicidad del conjunto, ellos mismos no lo sean, yo quiero romper una lanza abogando porque sí, porque la base de la hispanidad es la fe. Por citar un último detalle antes de callarme, hace un año aproximadamente se inauguró ADIPROPE, que es la Asociación para la Difusión del Patrimonio, me falta algún elemento, español. Y en esta, bueno, no voy a ponerme a decir, esta asociación entiendo yo que hay muchas sinergias con el mundo hispanista que me he propuesto tratar de impulsar. En el acto oficial de inauguración de esta asociación se encomendó el discurso principal a una conocida escritora que, al igual que ha hecho don Julio con la empresa española involucrada con YPF, no ha dicho el nombre, yo no voy a decir el nombre de esta, es una escritora muy conocida, no es nacida en España, en la España europea, sino en América, pero vive en España desde hace muchos años. Pues pronunció un buen discurso, es una persona que domina el lenguaje, pero lo cito porque no mencionó en su discurso la fe para nada. O sea, la base de la hispanidad, porque esta asociación, aunque se trata de las asociaciones españolas, casas regionales, provinciales, etcétera, tanto dentro de España
como en todo el mundo hispano, como en otros países hispanos. Tiene que ver, por tanto, con toda la hispanidad. Pues citaba la lengua y citó de pasada el mestizaje, pero no citó por su nombre ni hizo ninguna alusión en su discurso a la fe. Bueno, evidentemente yo no conozco tanto a esta persona, pero creo que efectivamente no es creyente. Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias por su oportuna. Dejamos ahí la palabra a ese señor que le conteste la sí, realmente ya ha quedado, ha esbozado, ha dicho cosas, ¿no?, que tienen que ver con lo que yo pensaba plantear, que también iban por ahí los tiros, ¿no? O sea, yo evidentemente cuando estaba diciendo don Rafael, ¿no?, que pues eso, una defensa en la que está en juego nuestra identidad, que es una defensa existencial. A mí cada vez que digo la palabra identidad siempre se me ponen los pelos de punta, porque tengo precisamente un prurito casi mundialista, universalista, católico, que no necesariamente incluye fe, pero que sí que creo que hace que el valor de una cultura, de una civilización, llamémoslo como queramos, tenga que ver sobre todo con su potencial de universalidad. No que simplemente sea válido para aquellos que están en él, y en virtud de qué, sino por su potencial de expansión, ¿no? O sea, si nosotros valoramos a Grecia, nosotros valoramos a Roma y nos alegramos de que ganasen los griegos a los persas, no es porque fuesen griegos o porque hablasen griegos, porque consideramos que la propuesta civilizatoria griega era mejor que la propuesta persa, ¿no? Obviamente romanos y celtas o lo que fuese. Entonces, yo cuando oigo hablar de todo esto, en relación con la hispanidad, siempre me pregunto, ¿y salvar la hispanidad para qué? Es decir, ¿cuál es nuestra propuesta civilizatoria? Porque nosotros sabemos cuál es la propuesta civilizatoria de la Eurosfera, sabemos cuál era la propuesta de la Unión Soviética, sabemos cuál es la propuesta de China hoy. Incluso este señor Alejandro Kadyrov, mucha gente conocerá, que habla en nombre de Corea del Norte, siempre lo hace con una seguridad, ¿no?, ponderando los valores civilizatorios más que solamente políticos de Corea del Norte. Entonces, ¿cuáles serían los valores de la hispanidad? Este señor, no sé, Gabriel, ha hablado del catolicismo. Claro, ese es el esbozo de respuesta que yo también me haría. Yo me gustaría... yo no tengo fe. Entonces, me gustaría responderos a los dos a la vez, porque además sí, habéis dicho cosas que son en el fondo coincidentes, ¿no? Tú no tienes fe, no hay ningún problema. ¿Tu nombre era, perdona? Gabriel ha mencionado como la base de la hispanidad la fe, y yo creo que no es la fe la base de la hispanidad. Yo creo que la base de la hispanidad es la moral cristiana, que es diferente, porque la fe es un ejercicio individual, la moral es un ejercicio colectivo, es unas leyes no escritas que todos respetamos. Y la enorme diferencia entre la propuesta civilizatoria, como bien dices, que aplicaron franceses, ingleses, portugueses, con respecto a la española, es precisamente la profunda religiosidad española, esa moral cristiana. Solo España detiene la conquista para plantearse si es lícito a los ojos de Dios. Muy importante, un detalle que no sé si ustedes se han planteado alguna vez. Solo España hace misiones, no existen misiones francesas, no existen misiones portuguesas. Solo España envía frailes a civilizar, a enseñar a cultivar, a prevenir las enfermedades, a aportarles ese salto, como dice bien Luis, desde el neolítico al Renacimiento, a los indios. El descanso dominical de los peninsulares, pero también de los indígenas, su derecho a un salario justo, la jornada laboral de 8 horas, no son logros del marxismo, son logros del hispanismo cristiano. Porque esos eran sus valores. Sin el cristianismo no entendemos nada, no entendemos el mestizaje, no entendemos las leyes de Indias, no entendemos ni siquiera la presencia de los españoles en América, porque, como muy bien repite Luis muy a menudo, hasta 1545, que se descubre el Potosí, España lo único que hace es perder dinero en América. Y no me resisto a dar, porque preparando esta intervención he llegado a un profesor argentino que se llama Cristian Rodrigo Iturralde, que da la definición de hispanidad para mí más precisa y bonita que puede existir, y la voy a compartir con ustedes. Es breve pero concisa. La hispanidad es la moral cristiana en ejercicio. Creo que no puede haber mejor definición.
¿Puedo decir algo? Sí, eso. Sí, me no, vamos a ver. Yo quisiera complementar lo que están diciendo los ponentes con lo que estuvimos haciendo ayer hablando del genocidio. Está muy en línea con lo que habéis dicho. Bueno, no voy a hacer de forma secuencial. Habéis hablado sobre el tema del chat GPT. Ayer también lo hablamos. Cuando nosotros ponemos en el chat GPT genocidio América, inmediatamente lo que choca es que te responde diciendo fue la peor cataclismo, en otras palabras, pero la idea es el peor cataclismo poblacional que existió en la Edad Media. Eso lo dice el chat GPT, es decir, ya en la inteligencia. Esto es lo que nos están comiendo. Si ponemos en Wikipedia lo mismo, genocidio América, lo mismo, si cualquier cosa que tenga que ver con lo que están llevando, que son los anglosajones, la voz cantante, Wikipedia, el chat GPT, nos encontramos con estos problemas. Y esto hay que tener mucho cuidado. Segundo, el tema para mí la fe fundante de la hispanidad, de lo que es lo que nos hace distintos a los otros imperios que son imperios depredadores, y son todos los demás europeos, belgas, Países Bajos, Francia, Portugal, que son católicos, Francia y Portugal son católicos, es dos cosas. Lo que ha dicho, que es el catolicismo, pero desde el punto de vista moral, la moral cristiana, es decir, la evangelización. Esa evangelización, que es darles la cosmovisión cristiana y lo que actualmente, siglo XXI, no crean en Jesucristo, en Dios, es la moral, la forma, sus principios básicos desde el punto de vista de convivencia. Y segundo, el mestizaje. Para mí eso es el sentido diferencial que tenemos contra todo lo que es anglosajón, contra todo lo que se entiende que es occidente, que no sea hispanidad. Nada más, muchas gracias. Espera, para terminar, a las 8:30 intentemos acabar. Vale. Luego habrá para probar vino y sidra. Y lo que sí que agradecería para que este tipo de actos, sí, ahora termino, perdón, para que termine este tipo de actos, es que hemos dicho que somos lo hacemos todo esto de manera altruista, voluntaria, pero bueno, el cóctel pues requiere un poco de dinero. Le hemos puesto una pequeña hucha, al que quiera echar algo de dinero, pues agradecido estaré. Gracias. Hasta luego. Pues bueno, esto se anima. Sí. Y luego ese señor, y luego Luis, ¿vale? Y luego este señor que ha levantado la mano. César. Vamos a aprovechar los 15 minutos que nos quedan, si somos breves, pues más breves. A ver, les pediría un poquito de silencio, porque lo que voy a decir va a ser muy polémico. Como diría ese gran humorista mexicano Mario Moreno Cantinflas, ¡ay, chirrión! ¡Ay, presten atención! A ver. Y puedo abundar más. ¿Qué dijo cuando termina la película? ¿Cuál? No, César, la mejor que hizo, la del embajador. Diputados, solamente les digo que el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, Benito Juárez. Sí, a ver, voy a decir algo polémico y tengo muy poco tiempo, de manera que voy a intentar, ¿no?, utilizar las palabras exactas para decirlo. Yo sé que vendrá un montón luego de preguntas, de cosas, y si esto se escucha o lo escuchan algunos, en los próximos días dirán de todo, y sería muy interesante, porque de una vez les digo que lo que yo voy a decir aquí, me encantaría que pudiera profundizarse luego, ni siquiera en un foro, ni siquiera en una conferencia, en un debate, me encantaría. El hecho, queridos amigos, de que hayamos nosotros determinado quiénes nos han hecho tanto daño, quiénes nos han dejado de lado, quienes obviamente fueron los grandes cultores de la leyenda negra antiespañola. Vamos, tenemos franceses, tenemos holandeses, tenemos hasta italianos, pero sobre todo sabemos que fueron los británicos, ¿no? Vamos a llamarlos anglosajones, los que salieron por allí adelante y se aprovecharon de ello.
Por tanto, todo aquello que venga de ellos, sobre todo viéndolo como una noción presentista, en la actualidad no nos gusta. Y bueno, de verdad que ustedes van a conseguir una persona menos anglófila que yo. Yo no. Pero hay una cosa que decía este maravilloso estagirita, alumno de Platón, y por tanto por alguna alusión, alumno del maestro de Platón, no de Sócrates, me refiero a Aristóteles. Cuando él hablaba de las falacias, él hablaba de una falacia que era la falacia del falso dilema. El hecho de que usted pueda conseguir una variable y usted se oponga a esta variable no quiere decir que la otra, que parece contraponerse, sea verdadera o nos guste mucho o nos deba gustar. Me voy acercando. Como decía Cantinflas, de nuevo lo cito, lo voy a coger cansado, ¿no? Sigo adelante. A ver, un amigo, buen amigo español, me dijo: mi hijo es un desastre en historia, por favor ayuda. Hace 2 días fue a mi casa el chaval. Es divertidísimo el hecho de que de verdad necesitaba ayuda. Él pensaba definitivamente que en las guerras médicas los malos eran los troyanos. Entonces sí, estaba un poco equivocado. Yo me puse a hablar con él y le dije: préstame el libro de texto que tienen en el instituto para intentar ayudarte, porque claro, a nivel doctoral en historia tenemos una serie de temas que a veces a nivel de instituto pues no los tocan. Y ustedes imaginarán lo mucho que yo me reí cuando me puse a observar cómo hablaban de las polis griegas y de pronto hablan. Un libro español, de instituto. Y las polis griegas de pronto llegaron a un punto en el cual querían hacer que el pueblo tuviera el poder. Demos el poder del pueblo, y se enfrentaron en contra de aquellos acaparadores de tierras, en contra de aquellas personas que querían mantener a los de abajo. ¿Esta gente está hablando de la democracia de Pericles o está hablando de marxismo? Y mientras yo seguía leyendo, pues realmente me recordaba a los recursos y al discurso de un político español que hace poco tuvo que dejar el puesto en la política porque ya nadie se creía lo que decía, ¿no? Pero era impresionante. De pronto, en ese texto de Instituto Español, para explicar la democracia de Pericles, se estaba hablando fundamentalmente era de capitalismo y lo que se le contraponía. Yo quedé obviamente anonadado. Pero ¿cómo es que esto le están enseñando a los chicos? Claro, ustedes ya saben más o menos por dónde voy yo, ¿no? Sí. Yo tengo pavor, estoy aterrado de muchas cosas que yo escucho hoy en día, y no precisamente de la acera del frente, de esta acera, hablando maravillas del marxismo, hablando acerca de las prácticas de determinados líderes políticos que hoy en la actualidad están masacrando personas de Hispanoamérica. Vengo de Venezuela, les puedo contar un montón de cosas, y siempre so pena de que eso no era verdadero marxismo. Eso no lo hicieron bien. Eso yo entiendo plenamente, y como dicen algunas personas, nadie aprende por socialismo ajeno, y no me refiero al socialismo que ustedes están acostumbrados aquí en España, me refiero a un tipo de socialismo en particular, ¿no? Y este socialismo, que he llamado socialismo del siglo XXI, que tiene base también aquí en España, también en Italia y en los países europeos, en determinados partidos políticos que fueron claramente financiados por el socialismo del siglo XXI, suele utilizar una especie de gatopardismo, impresionante. Hacen lo mismo, pero con diferente camisa. Les encanta hacer. Y he notado yo que, como por supuesto, ideología que toman la dejan desvencijada, pues están buscando nuevas ideologías. Y pues yo he escuchado que de alguna manera sería posible tener una visión o un futuro hispanista del marxismo, lo cual yo niego totalmente. Les dije que era polémico. Sí. Les advertí que era polémico. Muchas gracias, César. Bueno, este señor de aquí a la derecha, luego Luis,
allá al fondo, sí, el de la camisa azul, allí. Sí, es usted, sí. ¿Soy yo? Sí, es usted, sí. Es usted. Vamos a ver, me quedo un poco perplejo de estas jornadas hispanistas, que veo que es al revés de como debiera ser. Quiero decir que efectivamente son 4 ponentes y un presentador, y somos 50 los que estamos de oyentes. Tendría que ser a la inversa, o sea, efectivamente estamos defendiendo 50 personas lo que no somos capaces como españoles de defender el resto de los españoles. O sea, me parece inaudito, como bien ha dicho Luis Andrea, que seamos nosotros los propios enemigos de nosotros mismos. Que si yo voy a una entrevista de trabajo, lo que voy a hacer es ponderarme. Inclusive voy a decir que mi idioma de inglés es mejor del que es. Nosotros somos lo contrario, nos fustigamos. Luego marcamos a nuestro rey en México con el presidente Obrador, y efectivamente nos permitimos el lujo de que el presidente Obrador, delante del rey de España, que no es un cualquiera, se le diga lo que se le dijo y el rey esté presente. Es decir, lo que es ilógico es que eso hay un sistema de protocolo en el cual se dice lo que se va a decir y se va a dejar de decir. Si efectivamente al rey se le va a decir tal disparate, el rey no debe asistir. Y nada más, era justamente dando la razón a mi Antequera que efectivamente somos nuestros peores enemigos los españoles. Cierto. Muchas gracias, Luis. Una de las acusaciones más recurrentes que se hace contra la obra española en el 60% del planeta Tierra, como he dicho, es precisamente el del exterminio que se produjo de las poblaciones preexistentes. Un argumento que realmente se descalifica por sí solo. Es que no hay más que mirar alrededor y es fácil de rebatirlo, facilísimo. Es impresionante que alguien pueda estar remando contra la realidad en la manera en que se está haciendo. Y voy a dar las estadísticas definitivas que van a servirnos a todos para entender de lo que estamos hablando. La colonización española. Al día de hoy, porcentaje de blancos puros en Hispanoamérica, un 10%. Porcentaje de indígenas puros en Hispanoamérica, un 20%. Porcentaje de mestizos, 70%. Mestizos, mulatos, toda gama de mestizaje, 70%. Una raza nueva. Vamos ahora con los datos estadounidenses, los de Estados Unidos. Población indígena pura, originaria de los Estados Unidos, 0,89%. 0,89% frente al 10% español. Y lo que es más revelador, lo que les voy a decir ahora, mestizaje. Mestizaje cero. Mestizaje cero. Los colonos anglosajones no demostraron por las indias, por los indios, por los indígenas que se encontraron, es grave decir esto, ni siquiera un interés de tipo sexual. No se mezclaron con ellos de ninguna de las maneras. Sí hubo un cierto mestizaje con las poblaciones negras, que llegaron a los Estados Unidos con posterioridad, un mestizaje muy triste, porque precisamente de esa fusión entre blanco y negra lo que se daba es un esclavo. Pero al menos se produjo ese mulataje, se produjo. Con las indígenas ni siquiera. Cuando nos hablan de Pocahontas como el primer caso de mestizaje norteamericano, yo les respondo no, el primero no, el último. No hubo otro, no hubo otro. Ustedes pueden decirme, no, pero yo he ido a los Estados Unidos y lo que he visto es muchísimo mestizo. Y efectivamente, si uno se va a Wikipedia, el 20% de la población norteamericana en estos momentos es mestiza o indígena. Son mestizos españoles, son indígenas españoles. Ante esta realidad, ¿cómo se puede decir todas las barbaridades que se están diciendo? Les voy a aportar un último dato y con ello termino. También se ha dicho que el elemento taíno había desaparecido de las islas del Caribe, que son las razas originarias de las islas del Caribe, que no existen. Se ha hecho un estudio genético hace solo 10 años, bien moderno, que demuestra que la composición genética de cubanos, puertorricenses, dominicanos, no tanto haitianos, que es una realidad bien diferente de la que podríamos hablar, no nos da tiempo. El 30% de la composición de ADN de esas personas que viven en Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo es taíno. Se ha hablado del exterminio del elemento taíno
Y los últimos estudios científicos nos hablan de un 30% de presencia taína en esos pueblos donde supuestamente habían sido exterminados. Con estos datos lo dejo. Venga, muchas gracias. Y para una última intervención rápida, y ya yo cierro, este señor, sí, usted. Sí, y ya. A mí me parece que estamos obviando el punto 4 que había usted antes planteado, y era un poco que los primeros que teníamos que hispanizarnos era mismamente los ibéricos. Nosotros estamos aquí sufriendo una centrifugación de nuestra cultura hispánica. Aquí César ha comentado de un libro de historia de Madrid. Me gustaría que hubiera un libro de historia de Cataluña. Primero tendremos que hacer un trabajo propio aquí también para poder hacer un trabajo externo. No sé si ustedes estamos de acuerdo. Y referente a ChatGPT, al final esto es un problema de dinero. Yo no sé si cuando ustedes han mirado el ChatGPT gratis, el que pagas una cuota al mes de X más 5 o el caro del todo. Es decir, al final ChatGPT es como Google, tú pagas y tú metes lo que quieres influir. Es lo mismo que Wikipedia. Tú puedes poner que yo soy alto, rubio y con las hojas azules y no lo soy. Es decir, al final la inteligencia artificial es una auténtica mentira alimentada por una serie de señores que ponen el dinero para hacer las cosas. Muchas gracias. Pues nada, quedan 2 minutos y medio. Antes de clausurar al presidente, que le voy a dejar la palabra, yo voy a hacer un resumen de lo que aquí hemos oído y dicho. Brevemente, bueno, salimos de aquí con 4 o 5 ideas claras. Primero, que somos una civilización, con nuestro modo de ser, de ver y de sentir, que hay una leyenda negra eficiente y muy arraigada, que es una amenaza existencial. Ya hemos tomado conciencia, no poco, nos hemos despertado de la amnesia, que efectivamente hay instrumentos y herramientas en las que surgen y hay que combatir, y que en resumen nos tenemos que poner las pilas. Aquí nuestros ámbitos de influencia, llámese familia, llámese trabajo, llámese grupos sociales, llámese nuestras herramientas de YouTube, llámese los contactos con la inmigración, por cierto, que tiene que ser excelentemente bien recibida. Cualquier persona de América, siempre posturo esto, porque en ello nos va nuestro futuro, recibirles con los brazos abiertos, como se merecen, nos va nuestro futuro. Y bueno, pues que de aquí salgamos siempre con la idea de que estamos empezando a luchar. Ese es mi mensaje. Muchas gracias y dejo la palabra al presidente. Antes de pasar a la... Sí, por favor, es solo un segundo. Antes de pasar a tomar el vino y el sidra, agradecer por estos 2 días, estas cuartas jornadas. Me siento muy contento y esto es lo que realmente, porque trabajamos en el tema de la hispanidad, tanto ponentes como compañeros, que están varios de aquí, que soy consciente que son Cavite, de la asociación, pues agradecerlos infinitamente vuestra asistencia y bueno, y en el momento en que nos pasemos allí, continuemos con la conversación, porque ha habido muchos puntos abiertos y no voy ahora a este momento. Gracias y nada más. Muchas gracias.